editado un número en enero de este año, en el número 1, el volumen 14 de esta revista, que está precisamente consagrado no a ser un estado propiamente del arte, sino a recoger algunos proyectos de investigación significativos en este tema de la historia de las matemáticas y de la educación matemática. Entonces yo lo que voy a hacer es presentarles a ustedes ese número, los artículos de ese número. Comencemos por uno de los artículos que se presentan ahí, la situación en Venezuela, de la historia y de la matemática y la educación matemática. Pues se trata de eso, hacer un repertorio de las fuentes y recursos de información empleados en distintas modalidades de reconstrucción histórica de la educación matemática en Venezuela. Ahí también se reseña el contenido de los documentos. Esto me parece una cosa muy interesante. No solamente se trata de hacer las listas de los documentos, también de hacer una especie de abstract descriptivo, tanto de los aspectos físicos como de los aspectos, digamos, de contenido, las tablas de contenido. Y también se reseñan actividades que han tenido que ver con ese texto, su producción o su localización en los contextos conflictivos del desarrollo de los sistemas educativos país por país. El estudio también está precedido de una historia, y esto es interesante, cómo ya empiezan a circular en los trabajos históricos una reflexión de cómo nosotros nos insertamos en una comunidad internacional, en este caso, cómo nos insertamos en el CIAEN, cuál es la historia del campo internacional de los estudios en educación y pedagogía matemática. Y pues ya ahora Ángel Ruiz hacía una puntualización pues, de estos momentos históricos de constitución de la Comunidad Internacional de Educación Matemática, del Congreso de Roma. Y bueno, el artículo también trata de pensar en cuáles son las categorías sociocríticas que tenemos que adoptar para establecer los estudios sociohistóricos de los desarrollos en la historia de la educación matemática. Otro artículo se refiere al caso de Brasil y yo he tratado de precisamente ubicarlo en eso, ¿no? ¿Cuál es la metodología a emplear? Porque aquí ya hay una apuesta más hacia lo conceptual. Irán Abreu Méndez estudia la constitución del campo de la historia de la educación matemática en Brasil, empleando abordajes investigativos novedosos, originales, de la historia, de la sociohistoria, de la historia intelectual, de la historia de las ideas, de la historia epistemológica para el caso de las disciplinas. También trabaja en la clasificación de trabajos documentales, sino que escoge su periodo ya en una corta dirección, un periodo de corto desarrollo, mientras que el artículo venezolano es un periodo macro, ¿no? De desarrollo más amplio, periodo de corta duración o mediana duración, y estudia los anales de los seminarios nacionales de la historia de las matemáticas de acuerdo con las perspectivas teóricas que han empleado esos seminarios. Identifica líneas de investigación que más contribuyeron a fundamentar el campo y recupera 4 de ellas. Que pensemos sobre todo, dice Irán, biografías o historia de vidas de matemáticos y educadores matemáticos, historia y memoria, historia oral, historia de instituciones, historia de las disciplinas y relaciones de complementariedad entre estos temas. El resultado pues es una cartografía también que hace Irán Abreu Méndez en 5 áreas temáticas. De nuevo, recomendaciones para el árbol constitutivo de las líneas de investigación. Sublínea en historia y epistemología de las matemáticas, en historia de la educación matemática, en historia y pedagogía de las matemáticas, formación de profesores de matemáticas es la superlínea, y diseño y validación de métodos para la enseñanza de las matemáticas. Otro artículo
también de Brasil, pero en otra orientación. Estudia algo que también ha aflorado en las conversaciones de la semana pasada y que usualmente aflora cada vez que nos reunimos como educadores matemáticos a pensar sobre de dónde venimos. Las tendencias matemáticas que han influido en nuestros países a lo largo de pues, la vida republicana al menos, ¿no? Obviamente la tendencia europea fue fundamental, portuguesa y española, pero luego el 19, periodo de constitución de las repúblicas, pues pasamos de una fuerte influencia francesa a una estadounidense, y entonces eso es un tema que ya es un problema central a pensar. El gran tema para hacer este estudio de influencias, sobre todo en lo que se refiere al punto de ruptura entre finales de la influencia francesa y comienzos de la de Estados Unidos, es la historia del impacto del movimiento de las matemáticas modernas en nuestros países, ya con documentación, ¿no? Esa historia ha sido muy ideologizada y nunca bien estudiada, ¿no? Entonces a veces se ha diabolizado ese impacto de las matemáticas modernas. Lo más usual es referirse en términos despectivos. En Chartier, Valente propone centrar el oficio del investigador en historia de las matemáticas en, me ha llamado la atención esa frase, la explicación de cómo se construyeron históricamente las representaciones sociales dominantes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Abrir la caja negra de las culturas matemáticas dominantes, ¿sí? Y ver qué había dentro, cómo funcionaban, cómo se crearon, cómo se lograron convertir en hegemónicas en ciertos momentos. Igualmente, en explicar las representaciones y su significado en las prácticas pedagógicas de los docentes en diversos contextos. Y luego pasa a caracterizar las especificidades de dos culturas matemáticas. En Brasil, la cultura pues de la influencia francesa y la cultura de la influencia americana. Yo mismo, Gloria, pues Castrillón y yo mismo presentamos un artículo ahí sobre ese tema, la historia de las matemáticas, el por qué y el cómo de la historia de las matemáticas, y presentamos, analizamos las condiciones para que la historia de las matemáticas y la educación matemática se conviertan en un recurso en el desarrollo de lo que llamamos el saber analizar de los docentes sobre su práctica en el aula y su práctica en el campo de la educación matemática. ¿Cómo es que podemos encauzar a través de la historia la reflexión del maestro sobre la heurística de los procesos de constitución de los saberes de referencia, por ejemplo, los problemas de ontología, de subjetividad, de lenguaje? Igualmente, las tradiciones de enseñanza de esos saberes en un contexto y en una época determinada. Las posturas pedagógicas, por ejemplo, con respecto al problema de comprensión matemática del alumno, ¿no? Que esa pregunta fue esencial en la constitución del campo científico de la didáctica en Francia. Es reflexionar sobre ese problema de qué significa comprender, ¿no?, lo que es el proceso de comprensión de los estudiantes. ¿Cuáles son las prácticas relacionadas con esa comprensión de ese proceso? Por parte del profesor que está interesado en indagar sobre las condiciones de posibilidad de la enseñanza de las matemáticas en el aula. Debo mencionar otro artículo. Todos conocemos a Paulus Gerbes, pues junto con Uyrathan D'Ambrós, al cual no va a referir luego, y otros, son responsables de que en el campo de la educación matemática haya emergido con tanta fuerza en los últimos 25 o 30 años este tema de los estudios culturales, socioculturales en la matemática, en particular la etnomatemática. Sobre el proyecto que está actualmente ejecutando, que es básicamente cómo incorporar en la educación matemática de Brasil ideas matemáticas provenientes de África. Lo interesante es que del estudio de esas historias cruzadas de África con América y con Brasil,
él ha montado un esquema metodológico para elaborar material didáctico que sea presentado a los alumnos en todos los niveles de la enseñanza. Bueno. Aquí pues se plantea ya no tan solo el tema de la interdisciplinaridad, sino, como decíamos, el de la transdisciplinaridad. Y el asunto no es tampoco un interrogante, digamos, descorazonador, porque ya hay libros sobre este problema de las etnomatemáticas como pensamiento transdisciplinario en las condiciones concretas de los países de América Latina. Este es un proyecto que muestra hitos históricos para pensar en un periodo de larga duración el desarrollo de la historia de las matemáticas en un mismo país. Entonces, Clara Elena Sánchez y Víctor Altis, de la Universidad Nacional de Colombia, ambos matemáticos, una lógica y otro algebrista, pero con tradición histórica muy seria en el país, hacen un estudio de fuentes, hechos políticos significativos para la historia de las matemáticas en Colombia desde el periodo de la colonia, desde la República, la constitución de la primera institución de formación matemática a nivel universitario, la constitución ya de una universidad, digamos, moderna, en el 67, con varias carreras, etcétera, planes de estudio. Bien, este es uno de los textos de ese grupo de investigación, los ingenieros colombianos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Importante estudio porque se recuperan todas las tesis que escribieron los ingenieros formados, al menos en la Universidad Nacional en ese periodo, y se hace un análisis de su contenido. Finalmente, mencionar que en este artículo, en este volumen, se recoge la presentación que yo hice por invitación de Ángel Ruiz al homenaje que él organizó en el pasado CIAEM a Vidal D'Ambrosio. Publico yo ese texto, y pues es un texto en el cual no solamente se habla del papel que él jugó, ¿no?, en la institucionalización de la historia de las matemáticas y la historia de las ciencias, sino que también se muestra el papel decisivo que él tuvo en la creación de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias a mediados de los 80, cómo nos respaldó, nos dio apoyo en la creación de Quipu, cómo prestó sus relaciones internacionales para que matemáticos del mundo vinieran a escribir en Quipu, cómo hizo esfuerzos importantísimos en dirección de cantidades de tesis de brasileños y de otras gentes que están interesados en investigar sobre estos temas de historia de la ciencia y las matemáticas, cómo ayudó a crear este personaje ciertos programas de posgrado en nuestros países, particularmente en Colombia, sobre educación matemática. Todo eso se hace allí, bueno, se hace el reconocimiento. También por esfuerzo de D'Ambrosio y de Guerdes se ha conformado ya hace unos 5 o 6 años la Red Latinoamericana de Etnomatemática, pues que es uno de los dispositivos importantes para construir cualquier otra red, ¿no? Aquí está la dirección de esa red, todo lo que, su revista electrónica, las publicaciones todas están disponibles, y hay una gran información sobre temas de historia de las matemáticas, porque se trata de estudios socioculturales políticos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias.